No volveré a confiar en ellos, declaró. De todos modos, yo seguía necesitado de ese archivo, pues contenía documentos fundamentales relacionados con artículos en los que estaba trabajando, amén de muchos otros pendientes de publicación. Janine insistía en que era un malentendido, en que el empleado había entendido mal los comentarios de su supervisor, en que actualmente algunos responsables de Londres se mostraban asustadizos ante la idea de transportar documentos entre Laura y yo. No había problema alguno, decía. Ese mismo día alguien del Guardian iría a Berlín a recoger el archivo. Era demasiado tarde. Jamás en la vida daré esos documentos al Guardian, dijo Laura. Ya no confío en ellos, eso es todo. El tamaño y la confidencialidad del archivo disuadían a Laura de enviármelo por correo electrónico. Debía entregarlo en persona a alguien de nuestra confianza. Ese alguien era David, quien al enterarse del problema se ofreció enseguida voluntario a ir a Berlín. Ambos vimos que era la solución ideal. David estaba al corriente de la historia, Laura lo conocía y confiaba en él, y en cualquier caso él tenía planeado visitarla para hablar con ella de posibles nuevos proyectos. Janine aceptó encantada la idea y accedió a que el Guardian costeara el viaje de David. La agencia de viajes del Guardian le reservó el vuelo en British Airways y le mandó el itinerario por email. Nunca se nos pasó por la cabeza que en el viaje pudiera surgir algún problema. Diversos periodistas del Guardian que han escrito artículos sobre los archivos de Snowden, así como los empleados que han llevado documentos de un lado a otro, han despegado y aterrizado, muchas veces en el aeropuerto de Heathrow sin incidentes. La misma Laura había volado a Londres solo unas semanas antes. ¿Cómo iba nadie a pensar que David, una figura mucho más periférica, corría peligro? David salió rumbo a Berlín el domingo 11 de agosto. Tenía que estar de regreso una semana después con el archivo de Laura. Sin embargo, la mañana de su llegada prevista me despertó una llamada tempranera. La voz, con marcado acento británico, se identificó como agente de seguridad del aeropuerto de Heathrow y me preguntó si conocía a David Miranda. Le llamamos para informarle, prosiguió, de que tenemos retenido al señor Miranda en aplicación de la ley antiterrorista de 2000, anexo 7. Tardé en asimilar la palabra terrorismo, me sentía confuso más que nada. Lo primero que pregunté fue cuánto tiempo llevaba retenido y cuando di 3 horas supe que no se trataba de un cribado estándar de inmigración. El hombre explicó que Reino Unido tenía el derecho legal de retenerle durante un total de 9 horas. Y a partir de ahí un tribunal podía ampliar el periodo, también podían arrestarle. Todavía no sabemos lo que vamos a hacer, dijo el agente de seguridad. Tanto Estados Unidos como Reino Unido han dejado claro que cuando aseguran estar actuando contra el terrorismo no respetan ninguna clase de límites, sean éticos, legales o políticos. Ahora David estaba bajo custodia con arreglo a la ley antiterrorista. Ni siquiera había intentado entrar al Reino Unido. Cruzaba la zona de tránsito del aeropuerto. Las autoridades del país habían entrado en lo que ni siquiera es territorio británico y lo habían pillado invocando para ello las razones más opacas y escalofriantes. Los abogados del Guardian y la diplomacia brasileña se pusieron en marcha al instante para lograr la liberación de David. A mí no me preocupaba cómo manejarían a David el arresto, una vía inconcebiblemente difícil tras haber crecido huérfano en una de las favelas más pobres de Río de Janeiro, lo había vuelto muy fuerte, obstinado y astuto. Yo sabía que él entendería exactamente lo que estaba pasando y por qué, y no tuve duda alguna de que sus interrogadores acabarían por tan hartos de él como él de ellos. Sea como fuere, a los abogados del Guardian les extrañaba que retuvieran a alguien tanto rato. Investigando sobre la ley antiterrorista me enteré de que son retenidas solo 3 de cada 1000 personas y de que la mayoría de los interrogatorios, más del 97%, dura menos de una hora. Solo el 0.06% permanece en manos de la policía más de 6 horas. Parecía bastante probable que en cuanto llegara a la 9ª hora David sería arrestado. Como sugiere el nombre, el propósito declarado de la ley antiterrorista es interrogar a la gente sobre vínculos con el terrorismo. La capacidad para detener, afirma el gobierno británico, se utiliza con el fin de determinar si la persona está o ha estado implicada en la perpetración, la preparación o la instigación de actos de terrorismo. No había justificación alguna ni remotamente para retener a David.
conforme a esta ley, a menos que mi labor informativa se equiparase ahora con el terrorismo, lo que parecía ser el caso. A medida que pasaban las horas, la situación parecía cada vez más sobria. Lo único que sabía yo era que en el aeropuerto habían varios diplomáticos brasileños y abogados del Guardian intentando localizar a David y tener acceso a él. En vano hasta el momento, pero a falta de 2 minutos para que se cumpliera el periodo de 9 horas, un email de Janine me dijo en una palabra la noticia que yo necesitaba oír: liberado. La escandalosa detención de David fue condenada al instante en todo el mundo como un intento rufianesco de intimidación. Una crónica de Reuters confirmaba que esta había sido de hecho efectivamente la intención del gobierno. Un agente de seguridad de Estados Unidos explicó a Reuters que uno de los principales objetivos de la retención y el interrogatorio de Miranda era enviar a los destinatarios del material de Snowden, entre ellos el Guardian, el mensaje de que el gobierno británico se tomaba muy en serio lo de acabar con las filtraciones. Sin embargo, como dije a la multitud de periodistas congregados en el aeropuerto de Río mientras esperábamos el regreso de David, la táctica intimidatoria británica no impediría mi reportaje. Si acaso ahora me sentía incluso con más ánimo. Las autoridades británicas habían demostrado ser abusivas en extremo. A mi entender, la única respuesta adecuada era ejercer más presión y exigir más transparencia y rendición de cuentas. Es una función primordial del periodismo. Cuando me preguntaron cómo creía que se percibía el episodio, dije que el gobierno británico acabaría lamentando lo que había hecho porque eso le daba ahora una imagen represiva y autoritaria. Un equipo de Reuters tradujo mal y tergiversó mis comentarios, hechos en portugués, y yo voy a decir que en respuesta a lo que había hecho a David, yo ahora publicaría documentos sobre Reino Unido que antes no había tenido intención de revelar. Mediante servicio de cable, esta distorsión se transmitió enseguida al mundo entero. Durante los días siguientes, los medios informaron airados de que yo había jurado llevar a cabo periodismo de venganza. Se trataba de una tergiversación absurda. Mi idea era que tras el comportamiento abusivo de Reino Unido, yo estaba más decidido que nunca a seguir con mi labor. Sin embargo, como he podido comprobar muchas veces, asegurar que tus comentarios han sido sacados de contexto no sirve para parar la maquinaria mediática. Basada o no en un error, la reacción ante mis comentarios fue reveladora. Reino Unido y Estados Unidos llevaban años comportándose como matones, respondiendo a cualquier desafío con intimidaciones o cosas peores. Las autoridades británicas acaban de obligar al Guardian a destruir sus ordenadores y detener a mi compañero en aplicación de una ley antiterrorista. Había filtradores procesados y periodistas amenazados con la cárcel. No obstante, los partidarios y apologistas del Estado recibían de indignados la mera percepción de una respuesta enérgica a una agresión así. Dios mío, habla de venganza. La sumisión dócil, la coacción de los círculos oficiales se considera obligatoria. Los actos de rebeldía son descalificados como insubordinación. David y yo pudimos hablar en cuanto acabamos por fin de las cámaras. Me dijo que durante las 9 horas se había mostrado desafiante, aunque admitió haber pasado miedo. Lo buscaban a él. Sin duda a los pasajeros de su vuelo se les dijo que enseñaran los pasaportes a agentes que esperaban fuera del avión. Tras ver el suyo, lo retuvieron en aplicación de la ley antiterrorista y lo amenazaron desde el primer momento hasta el último. Explicó David que iría a la cárcel si no cooperaba a fondo. Le requisaron todo su equipo electrónico, incluido el móvil con fotografías personales, contactos y chats con amigos, obligándole a darles la contraseña del teléfono, so pena de arresto. Me sentí como si invadieran mi vida entera, como si estuviera desnudo, dijo. David había estado pensando en lo que Estados Unidos y Reino Unido habían hecho durante la última década al amparo de la lucha contra el terrorismo. Secuestran personas, las encarcelan sin cargos ni asistencia jurídica, las hacen desaparecer, las encierran en Guantánamo, las asesinan, explican David. Lo que más asusta realmente es que estos dos gobiernos te llamen terrorista, decía, algo que no les pasaría a la mayoría de los ciudadanos norteamericanos o británicos. Te das cuenta de que pueden hacerte cualquier cosa. La controversia sobre la detención de David duró semanas. En Brasil fue noticia destacada durante días
y prácticamente toda la población brasileña se sintió indignada. Diversos políticos británicos pidieron la reforma de la ley antiterrorista. Desde luego resultaba gratificante ver que para mucha gente la ley de Reino Unido era fuente de abusos. Al mismo tiempo, sin embargo, la ley ya llevaba años originando atropellos, aunque como se había aplicado sobre todo a los musulmanes, poca gente había mostrado interés. Para llamar la atención sobre los abusos, no debería haber hecho falta la detención del compañero de un periodista occidental blanco y conocido, pero así fue. Como cabía esperar, se puso que antes de la detención de David el gobierno británico había hablado con Washington, cuando se le preguntó al respecto en una conferencia de prensa. Un portavoz de la Casa Blanca dijo, hubo un aviso, una indicación de que probablemente iba a pasar algo. La Casa Blanca se negó a condenar la retención y admitió no haber tomado ninguna medida para evitarla sin disuadir de la misma. La mayoría de los periodistas comprendía lo peligroso que era ese paso. El periodismo no es terrorismo, declaró una indignada Rachel Maddow en su programa de la MSNBC, yendo al meollo del asunto, pero no todo el mundo lo veía igual. En un programa de máxima audiencia, Jeffrey Toobin elogió al gobierno británico equipando la conducta de David con la de mula o narcotraficante. Tobin añadió que David debería dar gracias por no haber sido arrestado y procesado. Ese fantasma pareció algo más verosímil cuando el gobierno británico anunció que iniciaba formalmente una investigación criminal sobre los documentos que llevaba consigo David, que también había presentado una demanda contra las autoridades británicas alegando que su retención había sido ilegal al no tener nada que ver con el único fin de la ley que se le había aplicado, investigar los vínculos de una persona con el terrorismo. No es de extrañar que las autoridades estuvieran tan envalentonadas cuando el periodista más prominente compara una cobertura informativa de enorme interés público con la manifiesta ilegalidad de los traficantes de droga. Poco antes de morir en el 2005, David Halberstam, el archiconocido corresponsal de guerra en Vietnam, pronunció un discurso ante alumnos de la Escuela de Periodismo de Columbia. El momento de su carrera del que se sentía más orgulloso, le dijo, fue cuando unos generales norteamericanos de Vietnam amenazaron con exigir a sus directores del New York Times que lo apartasen de la cobertura del conflicto bélico. Al parecer, Halberstam había enfurecido a Washington y Saigon al mandar despachos pesimistas sobre la guerra. Los generales le consideraban enemigo, pues también habían interrumpido sus conferencias de prensa para acusarles de mentir. Para Halberstam, enfurecer al gobierno era motivo de orgullo. La verdadera finalidad de la profesión de periodista, sabía que ser periodista significaba correr riesgos, enfrentarse a los abusos de poder, no someterse a ellos. En la actualidad, para muchos de la profesión, los elogios del gobierno al periodismo responsable por seguir instrucciones suyas sobre lo que se debe publicar y lo que no son una divisa de honor. Esta sería la verdadera medida del declive del periodismo de confrontación en Estados Unidos.